Hola, soy su profesora de matemática, Paula Blanco, y hoy les voy a hacer un resumen sobre la introducción a los números irracionales. Anteriormente, en años anteriores, se han desarrollado diversos conjuntos numéricos. Por ejemplo, los naturales fueron los primeros que aprendimos, incluso desde antes de estar en un sistema escolar. Esos son los números que se utilizan para contar. Son como el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y muchos más. La característica de estos números es que todos son positivos, pero además todos son enteros, es decir, no tienen decimales. Luego tenemos los números enteros, que se representan con esta letra, la Z con doble barra. Incluyen a los naturales y a sus opuestos, es decir, los números negativos enteros. De nuevo, sin decimales. Luego tenemos los números racionales, que se representan con la letra Q. Estos incluyen a los naturales, a los enteros, pero también incluyen las fracciones y los números con decimales. Pero ojo, que estos números decimales deben tener ciertas características en particular. Por ejemplo, el 0,2 es un número decimal con expansión finita. Quiere decir que se acaba. No hay más decimales, hay solo uno. Pueden haber 100, pero se acaban. Eso es lo importante, que sea finita. Pero también los números racionales incluyen los decimales con expansión decimal infinita, siempre y cuando esa expansión sea periódica. Y eso quiere decir que se repite el mismo número siguiendo un patrón. Por ejemplo, aquí, 0,55555555555 infinitamente. Entonces, como se repite el 5 de manera infinita, estamos ante un número racional. Veamos este otro ejemplo. 0,51666666, etc. Entonces, si bien es cierto, el 51 es decimal y no se repite, los números del final sí se repiten infinitamente. A eso es lo que llamamos una expansión decimal mixta, ¿verdad? Porque tiene números que son decimales sin seguir un patrón, pero al final tenemos ese periodo, o sea, esa repetición de números decimales. Todos estos son números racionales, pero no son todos los números que existen. Vamos a conocer un conjunto numérico más. Veamos para eso un ejemplo, el famoso número pi. Si observamos la expansión decimal del número pi que aparece en pantalla, podemos ver una gran cantidad de números decimales. Y bueno, siguen, porque el número pi es un número con expansión decimal infinita. Pero observemos si se repite algún patrón. Veamos los decimales, analicémoslo y podemos notar que no hay un patrón. Es decir, hay números que se repiten, desde luego, se repiten todos, el 1, el 9, el 3, todos los números se repiten en algún momento, pero sin seguir un orden, sin seguir un patrón. Este tipo de números, como el número pi, se les llama números con expansión decimal infinita, pero no periódica. Y a este tipo de números le llamamos irracionales. Así, las características que siguen este tipo de números son una expansión decimal infinita, no periódica, como el número pi, que los números no siguen un orden para repetirse. Veamos algunos ejemplos. Ya habíamos hablado del número pi, hay otro número muy famoso que es el número de Euler, que también es un número con expansión decimal infinita no periódica. Algunas raíces nos generan un valor numérico que es decimal infinito no periódico, como por ejemplo la raíz de 3 o menos raíz de 2. Sí es importante que no generalicemos, no todas las raíces son números irracionales, porque por ejemplo la raíz de 25 es 5, es un número natural, por lo tanto es un número que no pertenece al conjunto de números irracionales.
Para esto siempre tenemos que tener claro cuál es el valor decimal de la raíz que tenemos en custodia en este caso y observar su expansión decimal. Si esa expansión decimal es infinita, no periódica, estamos ante un número irracional. De lo contrario, sería un número racional. Para esto es muy útil entender cómo averiguar el valor numérico. Y como esta clase está dirigida a personas de noveno año, en noveno año aún no se admite el uso de calculadora científica. Por lo tanto, vamos a entender cómo resolver este tipo de ejercicios sin utilizar una calculadora científica, sino una básica. Pues bien, en este caso, lo que conviene es hacerlo paso a paso, pues estas calculadoras muchas veces no tienen la capacidad de realizar varias operaciones seguidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar en la calculadora raíz de 5 y eso nos va a dar un valor decimal. Ese valor decimal lo dividimos entre 2 porque la línea fraccionaria nos va a indicar que es una división. Ese valor numérico obtenido de esa división es el que corresponde a raíz de 5 medios. Y podemos observar que eso es un número irracional. ¿Ya lo hicieron? Observen cómo es la expansión decimal. Cuando hicimos la raíz de 5, obtuvimos un número que es 2,23, 60, 67, 97, 74, 99, 79 y ahí siguen los decimales infinitamente. Es un número irracional. Cuando lo dividimos entre 2, nos da un valor aproximado de 1,11803, de nuevo 3, 9 y ahí siguen los decimales infinitamente. Como podemos observar, no hay un patrón de repetición de los números. Por lo tanto, raíz de 5 medios es un número irracional. Ahora veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque la raíz está en el denominador, o sea, está en la parte baja de esta división. Es decir, es la que nos va a cumplir la función de divisor. En estos casos tenemos que ir paso a paso. No podemos hacerlo directamente como hicimos en el primer ejemplo. Primero tenemos que tomar en cuenta que es 7 negativo. No todas las calculadoras básicas permiten agregar los negativos a los números enteros. Entonces, si no lo permite hacer nuestra calculadora básica, pues tenemos que tomar en cuenta que este resultado va a ser negativo. Y antes de hacer la división, tenemos que averiguar cuál es el valor de la raíz de 3. Entonces, eso lo sacamos por aparte. Sacamos primero la raíz de 3 y eso nos da aproximadamente un número, por cierto, que es irracional, 1,7320, 50, etcétera. Ahí siguen los decimales. Entre más decimales logremos anotar, más exacto será nuestro resultado. El siguiente paso consiste en empezar de cero en la calculadora, digitamos 7 dividido y copiamos todos esos números que acabamos de obtener de la raíz de 3 y hacemos esa división en ese orden. No se puede hacer al revés. No se puede tomar el número que acabamos de obtener y dividirlo entre 7 porque la división no es conmutativa, es decir, la división necesita que se haga en el orden que está ahí. Entonces, cuando lo dividimos entre 7, dividido entre la raíz de 3, obtenemos como resultado un aproximado de 4,0401451 y ahí siguen los decimales infinitamente. Pero ojo, recordemos, estaba negativo. Negativo entre positivo da negativo. Entonces este resultado, si nuestra calculadora básica no permite sacar el número negativo, pues tenemos que ponérselo nosotros al final, recordando las leyes de signos. En este último ejemplo,
para sacar el valor numérico de una composición de un número entero con un radical, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta que entre el 7 y la raíz, la operación que hay es una multiplicación. Entonces, aquí primero vamos a sacar la raíz de 8. Vamos a averiguar cuánto es la raíz de 8 y ese resultado lo vamos a multiplicar por 7. 7 multiplicado por la raíz de 8. Eso es lo que nos va a dar este valor numérico. Podemos hacerlo primero la raíz de 8, no hay ningún problema, porque es una multiplicación y la multiplicación sí es conmutativa. Entonces sacamos la raíz de 8 y ese resultado lo multiplicamos por 7. Y obtenemos 19,798,9 e infinitos decimales más que por cuestiones de tiempo no voy a seguir escribiendo. Lo que acabamos de aprender a usar la calculadora básica para obtener el valor numérico de algunas raíces y números en diferentes representaciones nos sirve para hacer ejercicios como este, en donde nos piden colocar los símbolos de pertenencia y de no pertenencia. Esta E quiere decir que el número está en el conjunto, pertenece a ese conjunto. Y esta E con una barra atravesada significa que no pertenece a ese conjunto. Así, por ejemplo, si yo quiero saber si 3 medios está en el conjunto de números racionales, yo tengo que averiguar el valor de 3 medios. Así que averiguo su valor numérico dividiendo 3 entre 2 y eso me da 1,5. 1,5 es un número con decimales finitos, por lo tanto sí pertenece al conjunto de números racionales. La raíz de 3. Cuando yo averiguo la raíz de 3, obtengo la siguiente expansión decimal, 7320508,7 y no veo ningún tipo de patrón, es decir, los decimales son infinitos y no se repiten. Por lo tanto, raíz de 3 sí es un número irracional, sí lo es. Si hacemos lo mismo con menos 13 quintos, dividimos 3 entre 5, 2,6, 2,6 negativo. 2,6 no tiene decimales infinitos, solo tiene un decimal que es el 6. Por lo tanto, menos 13 quintos no pertenece a los irracionales. Le ponemos que no pertenece a este conjunto que nos ponen ahí. Menos 13 quintos es un número racional, no irracional. Entonces, por eso le ponemos ahí ese símbolo. 4 raíz de 5. Bueno, entonces sacamos la raíz de 5 y ese resultado lo multiplicamos por 4. Y ahí obtenemos un valor que es 8,942, etc. Vemos que hay infinitos decimales, pero no siguen un patrón de repetición. Por lo tanto, la expansión decimal de 4 raíz de 5 es un número infinito no periódico. No es racional, no. Es un número irracional. Entonces, como no corresponde a ese conjunto, le ponemos el símbolo de no pertenece. En el caso de 3,7, bueno, en el caso de 3,7 es un número con expansión decimal finita, se acabó, solo es un decimal. Ese tipo de números se llaman números racionales. Entonces le ponemos que no es irracional. Y así ustedes pueden continuar haciendo los demás ejercicios. Las calculadoras básicas no les van a permitir hacer ejercicios como este, que es raíz cúbica o raíz cuarta, pues estas calculadoras no tienen este tipo de valores, pero eso lo aprenderemos más adelante. Espero que les haya quedado claro. Nos escuchamos pronto. Adiós.